Bien, entonces vamos a empezar, chicos. Miren, aquí tenemos una presentación bastante concreta, ¿no? O sea, los conceptos aquí son bastante puntuales. No hay mayor dificultad. Yo voy a ir explicándoles cada uno de estos para que lo entiendan con claridad. Entonces, chicos, como les estaba comentando, vamos a estudiar la estática de los fluidos. Fluido es una sustancia que se deforma fácilmente, ¿no? Aun cuando las fuerzas sean de poca magnitud. El agua cumple con esa característica, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes un recipiente con agua y colocas tu mano, fácilmente deformas al agua. Lo mismo sucede con los gases, ¿no? No se necesita mucha fuerza para poder deformarlos. Ahí podemos observarlo, ¿no? Esto se debe a la fuerza de cohesión intermolecular que un fluido es débil, ¿no? Comparada con la de un sólido. La densidad es una de las propiedades más importantes en este tema. Lo vamos a trabajar bastante. La densidad mide la cantidad de masa que posee una sustancia por unidad de volumen. Matemáticamente así se determina la densidad, dividiendo la masa entre el volumen. En el sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. Si tenemos dos objetos de igual volumen, por ejemplo, 1000 centímetros cúbicos, uno de corcho y otro de plomo, observaremos que tienen distinta masa, evidentemente, ¿no? La masa del corcho sería 240 gramos y del plomo 11.290. Fíjense que teniendo el mismo volumen, presentan diferente masa. Entonces, el plomo es más denso. El plomo tiene mayor densidad, porque por cada 1000 centímetros cúbicos tenemos mayor masa. Eso es la densidad. El agua tiene una densidad cuyo valor es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. El mercurio es una de las sustancias más usadas también y su densidad es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Chicos, para el caso de hidrostática vamos a trabajar bastante con la densidad del agua. Vamos a trabajar con la densidad del agua, o sea, con esto. No vamos a usar mucho 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Salvo el problema, en el problema nos facilita esto, ¿no? Pero generalmente 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Dependerá de los datos también. La densidad del agua sería un valor que tienes que memorizar. Yo te recomiendo, al menos para la academia, memorizar este valor. Mercurio, no. Alcohol, no. Aceite, no. Pero el agua sí. En los problemas de academia no te dan la densidad del agua. En los problemas de examen de admisiones a Marcos te dan todas las densidades. Agua, cualquier densidad. No tienen que memorizarlo ustedes. Pero en la academia no. Pues. Me refiero a los problemas del simulacro, ¿no? Tú tienes que saberlo. La presión es otro concepto preliminar que tenemos que saber.
La presión es la fuerza distribuida sobre una superficie. Muchas veces el alumno confunde fuerza con presión. Es un error muy común. Es un error muy común. No es lo mismo fuerza que presión. Te puedo poner varios ejemplos. Mira. Te puedo poner varios ejemplos. Imagínate esto, ¿ya? Mira, por ejemplo, ahora esto que está de moda. La vacunación, ¿no? Ustedes todavía no se han vacunado. Próximamente se vacunarán. ¿Está bien? Mira, voy a hacer esto. Voy a utilizar una jeringa para vacunar a esa persona. ¿No? Ahí está. Ustedes de repente han acompañado a sus padres o algún familiar a la vacunación. Han visto cómo se vacunan las personas. Cuando se vacuna, se tiene que aplicar una fuerza. Y la aguja penetra con facilidad, ¿no? El líquido se introduce y listo, se acabó. Chicos, pero imagínate que no voy a usar una jeringa, una aguja y una jeringa, sino voy a utilizar un lapicero o un lapicero. Aplicando la misma fuerza, vamos a suponer, ¿ya? Aplicando la misma fuerza sobre el hombro, utilizando un lapicero, no voy a lograr que el lapicero ingrese al hombro de este señor, ¿no? Y eso que aplico la misma fuerza. Aplico la misma fuerza. ¿Por qué? Porque aquí el área de la punta del lapicero es mucho mayor que el área de la punta de una aguja. En cambio, la aguja con la misma fuerza, la aguja penetra con facilidad, pero el lapicero no, a pesar que aplico la misma fuerza. Esa es la razón. La presión es una fuerza distribuida sobre una superficie. Cuanto menor es la superficie, mayor es la presión. Por eso es que la aguja ingresa con facilidad. Cuanto mayor es el área, menor es la presión. Existen varias maneras de comprobar esto experimentalmente. Aquí hay un pequeño video que quiero que veas, ¿ya? Es un pequeño video. Te voy a mostrar. Un minuto, ya te muestro el video. Te voy a mostrar este pequeño video, ¿ya? Mira. A ver, atentos, atentos, ¿no? Y luego te voy a preguntar, ¿eh? Te voy a preguntar. El video está subtitulado, es decir, que lee los comentarios que aparecen ahí debajo, ¿ya?
A ver, ¿te quedó claro? ¿Te quedó claro o no? Te estoy preguntando. Quiero que me respondas por eso. ¿Es lo mismo fuerza que presión? No. Presión es fuerza distribuida. O sea que la presión depende del área, no solamente de la fuerza, sino de la fuerza y del área. A mayor área, menor presión. Si colocamos el globo sobre uno de esos chinches, nosotros le decimos chinche, ¿no? Ellos le dicen chincheta, pues, ¿de qué país será, no? Entonces, si colocamos un globo sobre uno de esos chinches, el globo revienta, pues, porque la presión es enorme, dado que el área de la punta del chinche es pequeñísima. Pero si aumentamos el número de chinches, aumenta el área. Y al aumentar el área, disminuye la presión. Por lo tanto, el globo no revienta. El globo no revienta. Esto es curioso, pero mucha gente a lo largo de la historia ha sabido aprovechar todos estos conocimientos de la física para sorprender, ¿no? Para engañar en algunos casos, ¿no? Mira, aquí te voy a mostrar unas imágenes. Voy a compartir. Cama de clavos. Ah, ¿qué dices? ¿Tú harías eso o no? ¿Te pondrías de pie sobre una cama de clavos o no? ¿Qué dices? ¿No? ¿No lo harías? ¿Por qué no? Si estás viendo que no pasa nada. Esto es física. Al aumentar el área, al aumentar la cantidad de clavos, disminuye la presión y no te pasa nada, ¿no? ¿Por qué le vas a temer? Ah, en el parque de la imaginación. Ya sabía que me iban a comentar eso. Esto es física. Esto es física. No es truco, no es magia. Pero durante mucho tiempo y en algunos lugares del mundo, este tipo de personajes han creído que nosotros somos bobos, ¿no? Que ellos pueden hacer eso y otros no. Por supuesto que cualquiera de nosotros puede hacer esto, porque una cama de clavos no te va a provocar absolutamente nada. Aquí está el parque de la imaginación. No sé si será el parque de la imaginación, pero miren aquí, estos niños aquí. ¿Acaso ellos son faquires? ¿Acaso ellos tienen superpoderes? ¿No? Miren, aquí tenemos algo todavía mucho más exagerado, ¿no? ¿Mm? Al aumentar el área, disminuye la presión y los clavos no me van a hacer nada, ¿no? Ninguno de nosotros haría esto sobre un clavo, ¿no? ¿O sí? Claro, sobre un clavo nadie va a hacer eso porque te va a atravesar la piel inmediatamente. Pero sobre una cama de clavos, sobre cientos de clavos, no pasa nada, porque la presión es pequeña, porque el área aumentó. No hay preguntas sobre esto, ¿sí o no? ¿Quedó claro, no es así? Ya, quedó claro entonces. Ahora, ¿algunos de ustedes en su vida ha pisado un clavo? Porque un clavo, un solo clavo, sí te puede dañar, pues, pero una cama de clavos, no, un conjunto de clavos. Pero quizás
Alguna vez un accidente podéis haber pisado un clavo, ¿no? O una tachuela, ¿no? Y eso sí te hace daño, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Y eso explica lo que les he dicho, pues, ¿no? De la vacunación. Una aguja de la jeringa pasa con facilidad. Pasa con facilidad con una fuerza pequeñita. Pero un lapicero no, pues. Un lapicero, a ver, intenta colocarte que atraviese un lapicero tu hombro, no va a atravesar, pues. No se puede. Por más que le apliques la fuerza equivalente a la vacunación, la fuerza que aplican las enfermeras. ¿Por qué? Porque el área es mayor. El área de la punta del lapicero es mayor. Entonces, no voy a explicar qué cosa es la presión porque ya lo sabes. Fuerza distribuida. O sea que la presión se calcula dividiendo la fuerza entre el área. La fuerza entre el área. La fuerza se mide en Newton el área en metro cuadrado. La fuerza en Newton el área en metro cuadrado. La presión en Pascal. Newton por metro cuadrado, Pascal. Los líquidos ejercen presión. Esa presión ejercida por los líquidos se denomina presión hidrostática. Así se le llama, ¿no? Hidrostática. La presión hidrostática se puede calcular como la densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. La presión hidrostática, densidad del líquido, la gravedad por la profundidad. Ahora, eso es la presión ejercida por un líquido. Cuidado, ¿eh? No vayas a pensar que la presión hidrostática es la presión del agua. La presión hidrostática se refiere a cualquier líquido. Puede ser aceite, puede ser alcohol, mercurio. Se le llama hidrostática, ¿no? Porque es ejercida por un líquido. No necesariamente agua, puede ser agua. Fíjate que esta presión depende de la densidad del líquido, de la aceleración de la gravedad y de la profundidad. La profundidad se mide desde el nivel libre del líquido hacia abajo. Chicos, pero están viendo en la imagen aquí, en la animación, que sobre la superficie del agua también hay una sustancia que ejerce presión. Tú sabes que aquí y en todas partes está presente el aire. El aire es una sustancia gaseosa y ejerce presión. Esa presión ejercida por el aire se denomina presión atmosférica. Así es que este punto que está aquí señalado como punto A está soportando de parte del líquido una presión denominada presión hidrostática. Pero también soporta de parte del aire que está afuera una presión llamada presión atmosférica. ¿Cuál sería la presión total que soporta el punto A? La presión hidrostática más la presión atmosférica. A esa presión se le llama presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. En un problema de examen de admisión, si te dicen calcular la presión en el punto A, calcular la presión en el punto A. Profesor, ¿qué presión? ¿Hidrostática o atmosférica? Presión hidrostática absoluta, absoluta. Si no me dicen nada, debe ser la presión absoluta. O sea, es esto. Si me van a pedir la presión hidrostática, lo tienen que especificar, lo tienen que aclarar. ¿Ya? No es lo mismo. Si no me dicen nada, debe ser la presión absoluta. Si me dicen calcular la presión hidrostática, se refiere a esto. Entonces, los líquidos, debido a su peso, ejercen presión. Esta presión también se mide en Pascal. Todas las formas de presión conocidas se miden en Pascal. Ley fundamental de la hidrostática. Si yo tengo un punto A y un punto B a diferentes profundidades, cada uno de ellos soporta una presión. La diferencia de presiones
depende de esta altura, H, entre A y B. Esa diferencia de presiones se puede calcular con la densidad del líquido, la gravedad y la profundidad. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Aquí hay un pequeño problema. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Dónde es mayor? En el punto A, porque está a mayor profundidad. Entonces acá dice presión en A menos presión en B. ¿No? Presión en A menos densidad de líquido, gravedad, H sub A menos H sub B. H sub A menos H sub B es H. Pero acá está al revés, ¿no? Acá hay un laxus. Lo vamos a corregir. Si no, no lo corrijo, va a tener un problema a la hora de revisarlo. Ahora sí, la diferencia de presiones entre A y B, porque el punto A está a mayor presión que B, porque está a más profundidad. La diferencia de presiones depende de esta altura. Si dos puntos están a igual profundidad, soportan la misma presión. La presión en A es igual a la presión en B. A esto le llaman isóbara, o una superficie isobárica. Isobárica significa igual presión. Iso, igual. Igual presión. Punto A y punto B igual presión, punto C y punto D igual presión. Mira, aquí tenemos un sistema de vasos comunicantes. Los vasos comunicantes se caracterizan porque son dos recipientes unidos a través de su base, ¿no? La base es el elemento común. Por ejemplo, aquí tenemos agua y aceite. Las presiones en el punto 1 y en el punto 2, por estar al mismo nivel, son iguales. Las presiones en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. Siempre que apliques este principio, el líquido en ambas ramas, porque esto se le llama rama, el líquido en ambas ramas debe ser el mismo. Fíjate que aquí el líquido es agua y aquí también, ¿no? Justo está en el límite con el aceite, pero también es agua. Presión en el punto 1, que es agua, es igual a la presión en el punto 2, que es aceite, ¿no? Porque justo coincide en el límite con el agua y el aceite. La prensa hidráulica es un sistema de vasos comunicantes que se emplea para poder multiplicar una fuerza aplicada. La prensa hidráulica está basada en el principio de Pascal. Como aquí en el PPT no hay principio de Pascal, quiero que veas cómo es el principio de Pascal, de qué trata, ¿no? El principio de Pascal se usa bastante. Ya, entonces, vamos a ver este principio de Pascal. Principio de Pascal. A ver. Chicos, el principio de Pascal, fíjate que me devuelve inmediatamente en el Google, ¿no? Me devuelve no el principio de Pascal, sino me devuelve la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. Y hay varias imágenes para entender la prensa hidráulica. Creo que esta es una de las mejores. Bueno, me salgo de aquí nada más. Mira, te explico de qué consiste el principio de Pascal, ¿ya? Esto que estás viendo aquí es un recipiente que tiene dos tapones. Un tapón en el punto A y un tapón en el punto B. Mediante una comba le doy un golpe en el tapón A. Le doy un golpe.
Al darle un golpe, incremento la presión en el tapón A. Por lo tanto, incremento la presión en el líquido. Esa presión, ese incremento, se transmite a todos los puntos. Significa que si yo, por ejemplo, analizo este punto, luego del golpe me voy a dar cuenta que incrementó su presión. Este punto también. Todos los puntos del líquido y en todas direcciones incrementan su presión debido a este golpe. Pero también el tapón B. Justo aquí, donde está el tapón B, también se incrementa la presión. Por eso ese tapón B sale disparado, ¿no? Sale disparado. Eso dice el principio de Pascal. Si provocamos un incremento de presión en un punto de un líquido, ese incremento se transmite a todos los puntos del líquido. Y de las aplicaciones más importantes del principio de Pascal, tenemos la prensa hidráulica, que es lo que estás viendo en todas esas imágenes. Todas estas imágenes representan una prensa hidráulica. Ahí está, miren. Esta imagen representa la prensa hidráulica, el principio de Pascal. Este señor con un dedo está equilibrando el peso de un auto y está usando un líquido como intermedio, ¿no? Está utilizando un líquido. O sea que yo ejerciendo una fuerza pequeña, que le voy a llamar F1, puedo generar a través de este líquido una fuerza de gran valor, F2, que puede equilibrar el peso del auto. El principio de Pascal dice esto, que la presión generada en este émbolo 1, esto que parece aquí en forma horizontal como una especie de bloque, es un émbolo. Un émbolo es como una especie de tapa. La presión ejercida aquí en el émbolo 1 y la presión ejercida en el émbolo 2 por el principio de Pascal son iguales. Porque acabamos de explicar que la presión ejercida en un punto de líquido se transmite por igual a todos los puntos. Pero sabemos que presión es fuerza entre área. Fuerza 1 sobre área 1. Fuerza 2 sobre área 2. Y esta es la ecuación que me permite encontrar el valor de la fuerza, ¿no? El valor de la fuerza que permite levantar al auto mediante este sistema. El sistema de la prensa hidráulica que estás viendo es un multiplicador de fuerzas. Multiplicador de fuerzas. O sea que podemos esta fuerza, imagínate que el hombre con su dedo aplica tan solo 10 newton. Esa fuerza podría hacerse aquí 1000 newton, dependiendo del área. Porque la fuerza depende del área. Podemos despejar aquí, mira, vamos a despejar la fuerza 2. ¿No? La fuerza 2 será igual A1, perdón, A2, ¿no? Si de esta fórmula despejamos la fuerza 2, me quedaría A2 sobre A1. Por F1. A ver, F1, aquí he puesto, el dedo está aplicando 10 newton, ¿no? 10 newton. A2 sobre A1 ya. Supongamos que el área aquí, supongamos ya, que el área ahí, A2, supongamos esto, que sea 100 veces el área 1. Entonces aquí colocaría 100 veces A2, 100 veces el área 1 sobre el área 1. Se va el área 1. Y me quedaría 100 por 10. 100 por 10, 1000. O sea, con una fuerza tan pequeña de 10 newton, estoy generando aquí 1000 newton. Solamente modificando el área.
A ese sistema se le llama prensa hidráulica. ¿En qué se basa? En el principio de Pascal. ¿Está bien? En el principio de Pascal. Chicos, ¿ustedes han visto estos sistemas de prensa hidráulica? Mira. ¿Han visto? Ustedes lo han visto. Estoy seguro. Gata hidráulica. Ahí está, mira. Esto es un sistema de prensa hidráulica, ¿no? Con una fuerza pequeña aplicada aquí, podemos aumentarla aquí. Nos permite levantar el auto para cambiarle la llanta. Aquí tenemos otro. Aplicamos una fuerza pequeña aquí y generamos una gran fuerza aquí. Profesor, ¿y el líquido? El líquido está aquí adentro. El líquido que hace eso está aquí adentro. No es agua, por si acaso, no es agua. Es un líquido aceitoso, ¿no? Un líquido especial. Un líquido especial para este tipo de sistemas de gatas hidráulicas. Muy bien. Chicos, no sé si está claro el concepto. ¿Se entendió lo que es la prensa hidráulica o no? La prensa hidráulica es un multiplicador de fuerzas, nada más, ¿ya? Tiene múltiples aplicaciones. Tenemos el gato hidráulico. Ahora que está de moda que la gente se quede en su casa a trabajar, ¿no? De repente tienes en la casa una silla, ¿no? Una silla eh, que puede graduarse la altura, ¿no? Estas sillas no son hidráulicas, son neumáticas, ¿no? Utilizan un gas, pero funcionan bajo ese mismo principio. O de repente, recordarás que en épocas normales, cuando no había pandemia, te ibas periódicamente al dentista, ¿no? El dentista te sienta en su sillón y el dentista, utilizando un pedal en el piso, presiona el pedal y eleva su sillón de dentista hasta la altura que él considere para poder realizarte una revisión, una curación, ¿no? Los sillones de dentista también son basados en este principio de la prensa hidráulica. O el sillón de barbero también. Muchos sistemas trabajan bajo ese principio, la prensa hidráulica. Y lo que ha venido en San Marcos sobre esto, aquí está, mira. Esto ha venido en San Marcos. Mira. De examen de admisión, ¿no? Hace un par de años. Freno hidráulico. Esto ha venido en San Marcos. Sistema de frenado hidráulico. No me acuerdo exactamente qué imagen. No me acuerdo sinceramente, pero la vez pasada lo encontré. Era una imagen que asustaba, ¿no? El alumno decía, no, profe, yo no lo hice porque la imagen era muy complicada. Entonces el alumno se dejó influenciar por la imagen. Se dejó sorprender por la imagen. Bueno, no lo encuentro ahorita. Pero de repente era algo así como esto. Algo así como esto, ¿no? Un sistema de frenado hidráulico, chicos, o un sistema de frenos hidráulicos, también están basados en el principio de Pascal. También están basados en la prensa hidráulica, ¿no? El frenado hidráulico utiliza un líquido llamado líquido de freno. Ese líquido de freno es el que se utiliza para poder realizar el frenado.
el frenado. Entonces, mira, con el pedal del freno se ejerce una fuerza muy pequeña. Esa fuerza se transmite a través de este líquido. Aquí el líquido se ve de color verde, ¿no? Ahí. La fuerza en el pedal es una fuerza pequeña, pero el líquido transmite esa fuerza, ¿no?, a este sistema de freno de disco. Y lo que hace esto es detener el movimiento de las ruedas, de las llantas de un automóvil. Acá tenemos una imagen un poco más clara, ¿no? Mira, acá está. Estos son el sistema de frenos de un auto. Cuando se aplica la fuerza, se hace detener este sistema. Esto se conecta a las ruedas. Aquí se supone que van las ruedas, ¿no? Este es el eje. Tú lo que haces es detener este sistema. ¿Cómo lo detienes? Utilizando una fuerza pequeña a través del pedal del freno. Generas una gran fuerza en ese sistema de frenos y detienes las ruedas. Prensa hidráulica. Eso ha venido en San Marcos. ¿Cuál es la fórmula, profesor? Es esta. F1 entre A1, F2, nada más. Así que por más complicada que sea la imagen, tú debes acordarte que debe haber una fuerza F1 que se va a multiplicar para lograr encontrar una fuerza de gran valor, que sería F2. También se puede encontrar los desplazamientos que experimentan el émbolo, ¿no? Esto que ves aquí es un sistema de vasos comunicantes. Esto es un émbolo. A esto se le llama un émbolo. Así es que cuando se realiza el desplazamiento, el émbolo baja, este émbolo baja y esto sube. La relación entre lo que sube y lo que baja se puede obtener a partir de esta fórmula. Bueno, aquí ya empiezan los ejercicios. Esta es toda la parte teórica. Voy a aprovechar para pasarte de una vez esta presentación, ¿no? Voy a pasar en estos momentos la presentación para que tengas las fórmulas, puedas trabajar los ejercicios. Este tema no es tan complicado. Ya está. Vamos a ver. Vamos al Classroom. Marco teórico. Ya, chicos, entonces ahorita estás viendo que estoy subiendo el marco teórico. Ya está, ya. Ya está publicado. Esto para que tú puedas revisar las fórmulas que necesites, ¿no? Ahí están las fórmulas, ¿ya? Ahí están las fórmulas. Entonces, te voy a pedir, por favor, que te pongas a revisar, ponte a revisar la guía de clase. Ya tienes a la mano las fórmulas, ya tienes a la mano las fórmulas. Solo queda resolver ejercicios, ¿ya? Semana 21. Ahí está. Chicos, ahí está la guía. Yo estoy compartiendo mi pantalla, pero tú puedes descargar esta guía. Así es que hazlo y ponte a resolver las preguntas, ¿ya? Yo voy a resolver inmediatamente. Te voy a dar unos minutos primero. Quiero que revises. Quiero que revises el material. A ver, chicos, pónganse a trabajar estos ejercicios, ¿ya? Todos, revisando. Ahorita estoy compartiendo mi pantalla para que veas la guía de clase. Esta es la guía. Pero tú intenta resolver las preguntas, ¿no?
Intenta hacer las preguntas.
A ver, vamos avanzando con las preguntas, ¿ya? A ver, empecemos. Esta es la primera pregunta. La presión sobre la superficie de un lago es de 101 kilopascal. ¿A qué profundidad la presión es el doble que en la superficie? Chicos, si ustedes analizan la teoría vista al principio, o sea, esto, la presión sobre la superficie de un lago se conoce como presión atmosférica, ¿no? Y su valor al nivel del mar es aproximadamente 100 kilopascal, ¿no? La presión atmosférica depende del lugar donde te encuentres, ¿no? No es la misma presión al nivel del mar que a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica va disminuyendo a medida que tú te vas elevando. Por ejemplo, en Puno, en Cusco, Cerro de Pasco, la presión atmosférica no es 100 kilopascal, es menos. Disminuye con la altura. Parece contradictorio, ¿no? Alguien podría pensar, profesor, en las alturas es mayor. No, es menor. Por eso es que es más difícil respirar, ¿no? Es más difícil respirar a las alturas, porque la presión atmosférica se debe a la masa de aire. Entonces, en las alturas hay menor masa de aire, menor oxígeno, menor presión. Entonces, en el problema habla de eso, ¿no? La presión en la superficie. Regresemos al ejercicio. En el ejercicio me dicen que la presión sobre la superficie del lago es 101. ¿A qué profundidad la presión es el doble que en la superficie? Aquí, aquí en la parte superior, el líquido es 101. Esa es la presión atmosférica. ¿A qué profundidad H? La presión es el doble que en la superficie. O sea que en este punto H debe ser 2 veces esto. La presión en A es 2 veces la presión atmosférica. Chicos, pero la presión en el punto A, ¿no? Es la presión en el punto A, es la presión hidrostática más la presión atmosférica, porque se están refiriendo a la presión absoluta. Cuando no te indican nada, se están refiriendo a la presión absoluta. Entonces, en este punto A, la presión absoluta es la presión debido al líquido más la presión atmosférica. Si lo reemplazas, te queda así. La presión en el punto A es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Pero por dato eso es igual a 2 veces la presión atmosférica. La presión en el punto A es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Pero por dato es 2 veces la presión atmosférica. Esto se va restando, esto se va restando y te quedaría una sola vez la presión atmosférica, ¿no? Esto se va restando. Una vez la presión atmosférica. ¿Pero cuánto vale eso? 101 kilopascal. 101 por 10 al cubo. Densidad de líquido, agua, 1000. Aquí aparece 1000, pero 1000 es 10 al cubo. Gravedad, aquí dice que es 10, colocas 10. Profundidad H. Aquí se elimina, mira. Se elimina este 10 al cubo con este 10 al cubo. Este 10 se va dividiendo, quedándote 101 entre 10. Y 101 sobre 10, 10,1.
Esa es la respuesta. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Entonces, en el problema solamente era usar adecuadamente estas ecuaciones, estas fórmulas, ¿no? Que aparecen. Me parece que esta pregunta también está como para un examen de admisión, ¿no? Hay que contextualizar nada más la pregunta. Pero lo que debes acordarte de ese ejercicio es que la presión en un punto de un líquido, la presión, así simplemente presión, se refiere a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Cuando me hablen de la presión hidrostática, lo van a especificar, lo van a aclarar. Pero si me dicen, la presión en el punto A, ¿qué presión, profesor? Absoluta, ¿no? Que sería la suma de la hidrostática o la atmosférica. Aquí tenemos la pregunta 5. Dice, a ver, la presión que ejerce un líquido es directamente proporcional a la profundidad en la cual se quiere calcular o se quiere calcular la presión. Los buzos, por ejemplo, descienden como máximo hasta una profundidad de 40 metros. ¿Cuál es la diferencia de presiones entre dos puntos en el interior de una piscina llena si la altura que los separa es 4 metros? Chicos, esta pregunta tiene un contexto, ¿no? Habla de la presión que es proporcional a la profundidad. Pero el problema se resuelve utilizando esta ecuación. Está aquí. Si yo tengo una piscina y en la piscina tengo dos puntos, como el punto A y el punto B, la diferencia de presiones entre esos puntos se puede determinar conociendo la densidad del líquido, la gravedad y la separación vertical entre esos puntos. Nada más, eso es todo. ¿No? Se le llama la ley fundamental de la hidrostática o el principio fundamental de la hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática permite encontrar la diferencia de presiones entre dos puntos. Obviamente tienen que ser del mismo líquido, no puede ser otro líquido, ¿no? Se supone que es del mismo líquido. Entonces, usando esta fórmula debe salir el ejercicio. Ahí está. Se reemplazan, ¿no? El punto A soporta mayor presión que B. Densidad de líquido, ¿qué líquido es? Agua. 1000. 10 al cubo, 1000. Gravedad, 10. Profundidad, 4. 10 al cubo por 10 por 4. 40 por 10 al cubo. Aquí este resultado te sale así. 10 por 4 es 40. 40 por 10 al cubo. Pascal. Pero como tú ya sabes, 10 al cubo pascal es kilopascal. Y la respuesta es 40 kilopascal. La B. Aquí hay otra pregunta. La prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferentes áreas, ¿no? Cuando ustedes le hablan de la prensa hidráulica, inmediatamente debe venir a su mente esto. Un sistema de vasos comunicantes. ¿Ya? Cada uno de estos recipientes tiene como una especie de tapa. Como una especie de tapa. Se le llama émbolo. Émbolo. Algunos le llaman pistón. Siempre, para que funcione como una prensa hidráulica, uno de los recipientes tiene que tener un área menor que el otro. El área de esta tapa es menor que el área de esta otra. Y como se trata de un sistema de vasos comunicantes, tiene que haber un líquido. ¿Qué líquido, profe? ¿Agua? No. Generalmente es un líquido parecido al aceite. Ahora, ¿podría usarse agua? Podría usarse agua, pero no es lo usual. Eso es una prensa hidráulica. ¿Cómo funciona? Tengo aquí un objeto muy pesado y quiero levantarlo, quiero elevarlo. Aplico una fuerza aquí. Al aplicar una fuerza aquí, F1, esa fuerza es multiplicada, generando aquí una fuerza F2.
Y estas fuerzas guardan una relación. F1 es al área 1 como F2 es al área 2. De eso trata el problema. ¿Ya? Vamos al problema entonces. Una prensa hidráulica cuenta con dos pistones, cuyos diámetros son 4 y 80. Si el émbolo más grande, o si en el émbolo más grande se coloca una carga de 200, ¿cuál es la fuerza que se debe aplicar en el émbolo pequeño para mantenerlo en equilibrio? Ahí está el gráfico. Esto es 200, lo que se coloca en el émbolo grande. Te está pidiendo cuánto es esta fuerza. La incógnita es esta fuerza. Aquí aparece como F sub A. Por equilibrio, esta fuerza F sub B debe ser igual a 200. Esta fuerza equilibra estos pesos. FB vale 200. Y se aplica esa fórmula. Fuerza entre área, fuerza entre área. En este caso, el profesor está usando, para representar el área, está usando S. No entiendo por qué ha hecho eso, ¿no? Pero, ya bueno, S representa el área. Para representar el área se usa S también porque se refiere a la superficie, ¿no? Pero lo usual es usar la A, porque así el alumno lo relaciona. Es fuerza sobre área, fuerza sobre área. Hay que reemplazarlo nada más. Profesor, ¿y el área? Bueno, son pistones. Los pistones tienen esta forma. Son como cilindros. Y el área es el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Así se calcula el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Pero aquí me dan los diámetros. Entonces tengo que colocar la mitad del radio. El diámetro es la mitad del radio, tú sabes, ¿no? Si el diámetro es 4, el radio es 2. Si el diámetro es 80, el radio es 40. Entonces tengo que usar la fórmula pi r cuadrado. Recuerda que 4 y 80 no son radios, son diámetros. Vamos a reemplazarlo, ¿ya? Quedándonos así. La fuerza incógnita, pi radio al cuadrado. Si el diámetro es 4, el radio es 2 al cuadrado. La fuerza B, por equilibrio, debe ser igual a 200. Eso es dato. En el émbolo más grande se coloca 200. Pi por el radio al cuadrado. Diámetro 80, radio 40. Y aquí vamos a efectuarlo. Mira, me quedaría así. La fuerza en el pistón A sobre el pi se va. 2 al cuadrado es 4. Aquí me quedaría 200 sobre 40 al cuadrado, 1600. 40 al cuadrado, 1600. Cuarta 1, cuarta 400. Cuarta 1, cuarta 400. 200 ABA 1, 200 ABA 2. Y la fuerza me sale 0,5. Un medio me sale. La fuerza A me sale un medio. Y un medio es 0,5 newton. Ahí está. Ya en la parte operativa ustedes lo pueden manejar, ¿no? Es cuestión solo de simplificación. O sea, para equilibrar a unas pesas de 200 newton, basta que yo aplique aquí medio newton, porque 0,5 es medio newton. Siempre y cuando los diámetros sean aquí 4 y aquí 8. A ver, muchachos, hasta aquí, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. Consulten cualquier duda que tengan. ¿Se está entendiendo la explicación? ¿Estás captando la idea de los ejercicios? Confírmeme por el chat. ¿Se está entendiendo la explicación de los ejercicios? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O está claro? Si está claro para continuar. A ver,
confírmeme por el chat. Todo bien, todo claro hasta ahí. Ya. A ver, desarrolla tú un ejercicio. Te voy a proponer uno, ¿ya? Voy a sacarlo de la guía. O de la práctica también, porque también tengo la práctica. Vamos a sacarlo de la práctica. Tienes que practicar, pues. Tienes que practicar. Si no lo haces, no aprendes. ¿Ah? Acá está la práctica. A ver, haz la 1. A ver, intenta hacer esta pregunta. Vamos a escoger dos preguntas. La 1 y la 2. A manera de ejercitarte. A ver, te doy unos minutos para que intentes hacerlo. ¿No? Practica, practica. Chicos, una observación que ya los comenté. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero como yo les dije, en el sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que hemos estado usando? O 10 al cubo. Por si acaso aquí hay un error, ¿ya? Aquí dice P mar, no es P mar, es la densidad del agua de mar. No es presión, es densidad. La densidad del agua de mar, ¿o no? A ver, halla la presión que experimenta un punto situado a 20 metros de profundidad sobre la superficie del agua. No puede ser esto. P mar. En todo caso será la presión sobre la superficie del mar, ¿no? La presión, debe ser la presión atmosférica, porque la presión se mide en Pascal, pues, no puede ser densidad. Este dato no está tan claro, pero tómalo como si fuese la presión sobre la superficie del mar, lo que nosotros llamamos presión atmosférica. Presión sobre la superficie del mar. Ya, así tómalo. Ahora intenta hacer la pregunta.
A ver, chicos, la pregunta de la piscina, mira, que es una pregunta, eso te pueden tomar en el simulacro. Mira, supongamos que esto sea la piscina, ¿ya? Esa es la piscina. Está totalmente llena de agua. Ahí está. Esto representa un flotador, ¿no? Que indica que se trata de un recipiente con agua. Halle la presión hidrostática en un punto ubicado a 2 metros del fondo. Se entiende que la piscina tiene una profundidad de 6 metros. Dos metros del fondo significa este punto. Vamos a llamarle A para que no se confunda, ¿no? Aquí está el punto A. 2 metros del fondo, ¿qué quiere decir esto? Que esto vale 2 metros. Profesor, ¿y cuál es la profundidad de este punto A? La profundidad siempre se mide desde arriba. O sea, la profundidad se mide desde el nivel libre de líquido. Este es el nivel libre del líquido. Eso que estoy marcando con una flecha, a eso se le llama profundidad. Como todo esto es 6 y esto es 2, la profundidad del punto A es 4 metros. 4 metros. Esa es la profundidad a la que se encuentra el punto A. ¿Qué me piden? La presión hidrostática. No dicen absoluta o no dicen simplemente presión. Si dijeran determine la presión, así, la presión sería la absoluta. Y la absoluta se obtiene sumando la hidrostática con la atmosférica. Pero dicen claramente hidrostática, ¿no? Así como yo les había dicho en la teoría. Entonces, la fórmula de la presión hidrostática es la densidad del líquido, que en nuestro caso es agua, porque es una piscina, la aceleración de la gravedad por la profundidad. La presión hidrostática será igual. La densidad del agua, 1000. Tú puedes colocar 1000 o 10 al cubo, que es lo mismo. Densidad del agua, 1000 o 10 al cubo. Aceleración de la gravedad, 10. Profundidad, 4. Porque este punto A está a 2 metros del fondo. Como todo esto es 6 y esto es 2, la profundidad es 4. Y de aquí me sale la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática será 40 por 10 al cubo pascal. Como esto sabemos que es kilo pascal, la respuesta será 40 kilopascales. Esa es la respuesta. 40 kilopascales. Chicos, esta pregunta es una pregunta que se puede repetir. Les pueden volver a tomar esto, ¿no? No se sorprenda, ¿no? Le pueden cambiar de dato nada más, ¿no? No sé si está claro, no sé si hay alguna duda. A ver, ¿hay alguna duda sobre ese ejercicio? ¿Se entendió la solución o no? ¿Está clara la pregunta, chicos? Confírmenme. Ya. Mira, vamos a hacer la otra pregunta. Estas son de la práctica para el alumno. Esto se supone que es de ustedes. Halle la presión que experimenta un punto situado a 20 metros de profundidad de una superficie de agua. Chicos, aquí no dicen, mira, justamente escogí estas preguntas para que tú puedas diferenciar. En el problema 1 que acabamos de hacer, dice, halle la presión hidrostática. Así dice. Mientras que en el problema 2 dice, halle la presión. Nada más. ¿No? Dice, halle la presión. Profesor, ¿qué presión? Absoluta. Cuando no te indican nada, se entiende que es la presión absoluta.
Entonces, para este problema 2, la presión absoluta, yo le llamo así absoluta. Ese es el nombre correcto. La presión absoluta se calcula sumando la presión hidrostática más la presión atmosférica. A esta suma se le llama presión absoluta. Ahí está. Entonces, la hidrostática la puedo hallar porque tengo los 20 metros de profundidad, ¿no? Y la atmosférica, profesor, ¿cómo vas a hacer con esto? Esa es la presión que aparece como presión en la superficie del mar. A eso se refiere. Ahora, se trata de agua, su densidad vale 1000. O sea, no tengo ningún problema, lo puedo calcular. Entonces, la presión hidrostática será igual. Vamos allá primero a esto. Densidad del agua, 1000, 10 al cubo. Estoy usando esta fórmula. Estoy usando esa fórmula. Densidad del agua, 1000. Gravedad, 10. Profundidad, 20 metros. Multiplicando esto y acomodándolo, 20 por 10 es 200. 200 por 10 elevado al cubo. Pascal. ¿Vale? 200 por 10 al cubo pascal. Pero ¿esto a cuánto equivale? Bueno, 10 al cubo pascal, ya sabes que es 1 kilopascal. Ya lo vimos aquí. Entonces esto será 200 kilopascal. Y a mí me piden la presión absoluta. La presión absoluta será igual. La presión hidrostática, 200 kilopascal. Más la presión atmosférica, 100 kilopascal. Esta es la presión sobre la superficie del agua. Y la respuesta es 300 kilopascal. La A. Ahí hay dos preguntas de su práctica. Dos preguntas de su práctica, ¿no? Como puedes ver, es practicar, pues chicos, es resolver, ¿no? Tienes que intentar resolver las preguntas, ¿ya? Estos temas de fluidos son temas de examen. Fluidos es un tema de examen, viene en el examen. Viene en el examen. Vamos a hacer otras preguntas, ya de la guía. No sé si tienes alguna consulta. Si tú tienes alguna consulta, dime. Esta fue la pregunta que hicimos anteriormente. Aquí tenemos otra pregunta. Un joven de 50 kilogramos está de pie en su sala. Si el área total de la planta de sus zapatos es 200 centímetros cuadrados, determine la presión que ejerce sobre el piso. Si una persona está de pie, él ejerce presión debido a su peso, ¿no? Entonces, la presión se calcula dividiendo la fuerza aplicada sobre el área. La fuerza sobre el área. La fuerza aplicada debe ser equivalente al peso de este joven entre el área. Como está parado, obviamente, sobre tus zapatos, el área será el área de sus zapatos, pues. Ahora, fíjate que la unidad aparece centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado. Esto lo tienen que saber. Si no de memoria, tienen que saber cómo deducirlo. 1 centímetro cuadrado. ¿A cuánto equivale? Equivale a 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados.
Un centímetro cuadrado equivale a 10 a la menos 4 metro cuadrado. Es una equivalencia, una conversión. Ahí está. Entonces solamente queda reemplazarlo. La presión que ejerce este joven debido a que está de pie será igual. El peso, la masa del joven por la gravedad. El peso es mg, 50 por 10. El área es el área total de la planta de los zapatos, 200 centímetros cuadrados. Pero cada centímetro cuadrado equivale a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora se simplifica. Ya aquí es cuestión de ustedes nada más. Miren, este 0 con este 0 eliminan a esto, ¿no? Quedándome 5 arriba y 2 abajo, que es 2,5. 5 entre 2, 2,5. El 10 a la menos 4, que está en el denominador, pasa al numerador como 10 a la cuarta. Pascal. Esa sería la respuesta. Miro la clave y no hay. Pero profesor, acá está en kilopascal. Ah, ya, hay que convertirlo. Así que no he terminado todavía. La presión será igual. 2,5 por 10 a la cuarta la puedo expresar así, mire. 2,5 por 10 y todo esto por 10 elevado al cubo. Pascal. Este 10 se multiplica con el 2,5 quedándote 25. 10 por 2,5, 25. 10 al cubo pascal es kilopascal. Entonces la respuesta sería 25 kilopascal. La D. Aplicación directa también. Aplicación directa. Aplicar la fórmula fuerza sobre área, porque la presión se mide así. Fuerza sobre área. Vamos a pasarlo rapidito aquí. La fuerza normal es el peso de la persona, 500. El área es 200 centímetros cuadrados. Y 200 centímetros cuadrados es 2 por 10 a la menos 2. Y divides. Ya está. Esa es la respuesta. 25. ¿Ya? Mira, aquí ha convertido el área de centímetro cuadrado a metro cuadrado multiplicándole por 10 o dividiéndolo entre 10 a la menos 4. Yo les he dicho que se multiplica por 10 a la menos 4, ¿no? Y tú multiplicas por 10 a la menos 4 para pasarlo a metro cuadrado. Esto es lo mismo que dividirlo entre 10 a la cuarta. Eso es lo mismo. Por acá lo ha dividido. Acá hay otra pregunta. Determina el módulo de la fuerza total que experimenta el fondo de una piscina. Acá dice al fondo. Debe decir el fondo. Determina el módulo de la fuerza total que experimenta el fondo de una piscina rectangular, cuyos lados miden 4, 3, contiene agua hasta una altura de 2 metros. A ver, intenta hacer esa pregunta.
Vamos a resolver el problema, ¿no? Chicos, este ejercicio, por lo que te piden, podría pensarse, ¿no? Profesor, usted no ha hecho una fórmula o no plantea una fórmula que permita hallar la fuerza, ¿no? Eso es lo primero que viene a la mente, ¿no? Dije, no, pero ¿con qué fórmula lo voy a hacer? Mira, acuérdate que la presión es la fuerza entre el área. Entonces, de esta fórmula, si despejo la fuerza usando álgebra, la fuerza será el área por la presión. O sea, A. A. Donde P es la presión y A es el área. La pregunta es, ¿qué área? ¿Qué área? ¿Qué presión? Bueno, esa presión debe ser la presión total. Esa presión es la presión total. ¿Presión total dónde? En el fondo, porque acá ahí se determine la fuerza total en el fondo de la piscina. Entonces, chicos, yo tendría que hallar cuánto es la presión total en el fondo. Si hallo la presión total en el fondo, yo tengo la respuesta. Solo necesitaría saber cuál es el área del fondo. ¿Cómo es la piscina, profesor? La piscina es así más o menos. Aquí hay que aplicar un poquito de geometría del espacio, ¿no? O sea que el alumno tiene que imaginarse cómo es. Así será la piscina, más o menos. Tiene la forma de un paralelepípedo. Así es más o menos. De acuerdo a los datos, esto mide 4 metros. Esto mide 3 metros. Y la altura dice que vale 2. Se entiende que el agua está por acá, ¿no? El agua está aquí. Entonces, para hallar la presión total, necesito usar esta profundidad. Pero la presión total, ¿sabes qué cosa es? Es la presión hidrostática, la presión del líquido, más la atmosférica. Porque la piscina está expuesta a la atmósfera. Aquí dice inclusive cuánto es la presión atmosférica. Lo voy a reemplazar. La presión hidrostática es la densidad del líquido, densidad del agua. La piscina se llena de agua, 1000. Por acá coloco la fórmula. La presión hidrostática, para que lo recuerdes, es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. Presión hidrostática. Vamos allá a la presión total. Presión hidrostática, densidad del líquido. Aceleración de la gravedad, 10. Por la profundidad, 2. 2 metros. Más la presión atmosférica, 10 a la quinta. Pero 10 a la quinta es 10 por 10 a la cuarta. ¿No? Si tú multiplicas 10 por 10 a la cuarta, te sale 10 a la quinta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este 2 se multiplica con el 10. El 2 se multiplica con el 10. Pero mejor lo dejo así. 2 y multiplico el 10 con el 10 al cubo, quedándome 10 a la cuarta. Creo que es mejor así. El 2 lo dejo solo. 10 por 10 al cubo, 10 a la cuarta. Más 10 por 10 a la cuarta. Que estoy haciendo un juego de números para poder sumarlo. Entonces, la presión atmosférica es 10 por 10 a la cuarta, porque dice que es 10 a la quinta. Densidad del líquido, gravedad, profundidad, todo esto me sale 2, 10 a la cuarta. 2 por 10 a la cuarta más 10 por 10 a la cuarta, usando álgebra, 12 por 10 a la cuarta. Pascal. Chicos, ¿qué sería eso? La presión total. Pero como dijimos, la fuerza es la presión total por el área. Entonces la fuerza será así. La presión total, 12 por 10 a la cuarta. Esa es la presión total. ¿Dónde, profesor? Aquí, pues.
aquí, en el fondo. Ahí en el fondo, esa es la presión que se está ejerciendo. Pero por el área, ¿qué área? El área del fondo. Y el área del fondo es un rectángulo, donde esto vale 4 y esto es 3. Ese es el área del fondo. 4 por 3, 12. El área, 12. 4 por 3. Y entonces la fuerza me sale 12 por 12, 144. 12 por 12, 144. Todavía no encontramos la respuesta, ¿no? Porque está escondida la respuesta. 12 por 12, 144. Por 10 a la cuarta. Pero ahora voy a hacer esto. A ese 10 a la cuarta le saco un 10 y lo multiplico por 10 al cubo. Newton. A este 10 a la cuarta lo he separado así. 10 por 10 al cubo. Y finalmente la fuerza será igual. 144 por 10, 1440. Por 10 al cubo Newton. Kilonewton. La B. Bueno, y es una pregunta un poquito más elaborada, ¿no? Sobre todo porque te piden la fuerza, ¿no? Y uno dice, ¿no? ¿Cómo voy a hallar la fuerza? Con la presión, ¿no? Porque la presión es fuerza sobre área. Entonces, chicos, ahí está la solución. Y ahí está, en el PPT lo tienes detalladito, mira. ¿Viste eso? No? Ahí está. Ahí está detalladito, en el PPT. La fuerza total la vas a calcular con la presión total. Y la presión total es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Bueno, nos queda todavía unos minutos para poder hacer un ejercicio, un par de ejercicios. Te voy a pedir más bien qué ejercicios quieres que resuelva de la guía, ¿no? Tú dime el número, ¿ya? Dime el número, yo lo resuelvo. Tú tienes la guía, tú tienes acceso a la guía de clase. Esta es la guía, mira. A mí me parece que puede ser esta pregunta, porque no hemos hecho nada parecido a esto, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta, la 10, ¿ya? La 10, ya, la 10. Dice, el recipiente en forma de U se tiene dos líquidos. Un líquido no miscibles. No miscibles significa que no se mezclan, así como el agua y el aceite, ¿ya? Así como el mercurio y el agua. No se combinan. A esos líquidos que no se combinan se les denomina no miscibles. Entonces, se tiene dos líquidos no miscibles, agua y un líquido desconocido. ¿Qué densidad tiene el líquido desconocido? ¿Qué densidad tiene el líquido desconocido? Chicos, en los problemas de este tipo, siempre debes trazar la isóbara. La isóbara. ¿Qué significa la isóbara? La isóbara es una recta que se caracteriza porque todos los puntos tienen igual presión. Entonces yo voy a trazar mi isóbara justo sobre esta posición. Ahí. Estamos notando que alcanza al agua justo en el punto donde se separa con el líquido X. ¿Y por qué he escogido mi isóbara en ese punto? Porque voy a considerar ahora justo en ese punto, voy a suponer que hay un punto 1
por aquí un punto 2. Y como se trata de una isóbara, la presión absoluta en el punto 1 tiene que ser igual a la presión absoluta en el punto 2. La presión absoluta es la presión hidrostática en el punto 1 más la presión atmosférica. ¿Por qué atmosférica? Porque ese tubo doblado en forma de una U está abierto. Aquí está abierto al aire y aquí también está abierto al aire. Por lo tanto, el aire ejerce presión. En el punto 2 tenemos la presión hidrostática del punto 2 más la presión atmosférica en el punto 2. Pero la presión atmosférica, tanto en el punto 1 como en el punto 2, son iguales, porque es el aire el que ejerce la presión, ¿verdad? El aire ejerce igual presión en esta rama que en esta rama. Recuerda que la presión atmosférica es una constante si estás en un mismo lugar, ¿no? Si tú te elevas, si vas a las alturas, 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar o 4.000 metros, la presión atmosférica ya cambia. Pero si estás al nivel del mar, se entiende que ese tubo está en un lugar y la presión atmosférica es la misma siempre. La presión hidrostática del punto 1 es debido a este líquido X. Fórmula: densidad del líquido X, aceleración de la gravedad por la profundidad del punto 1. Esto será igual. La presión hidrostática del punto 2, densidad del líquido, que en este caso es agua, densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por la profundidad de ese punto 2. Como puedes ver aquí, se va la gravedad. Y se reemplaza. Se reemplaza. A ver, la densidad del líquido X por la profundidad 1 es 20 centímetros. Lo divido entre 100 para pasarlo a metros. 20 centímetros lo divido entre 100. Densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la profundidad 2, 5 centímetros. Ese 5 centímetros lo voy a dividir entre 100, para pasarlo a metros. Pero mira, si yo no lo hubiese dividido entre 100, igual se elimina, mira. Podría haber colocado aquí 20 centímetros nada más. Igual se va. Porque es una igualdad pues, entre dos cantidades iguales, ¿no? Dos presiones hidrostáticas. Entonces, si yo no lo hubiese dividido entre 100, igual se eliminaba. Y sigo simplificando esto. A ver, quinta 1. Quinta de 20 es 4. Cuarta 1. Cuarta de 1000 es 250. Y eso es lo que queda, ¿no? La densidad de este líquido X debe ser 250. Unidades del sistema internacional. Kilogramo por metro cúbico. Esa es la respuesta. Problema de vasos comunicantes, ¿no? Igualdad de presiones. Chicos, esta primera parte de fluidos, como puedes ver, no es complicado, ¿no? Saber usar las fórmulas y las equivalencias. Donde confunde más a los alumnos son las equivalencias, ¿no? Pasar centímetros a metros, pasar pascal a kilopascal, ¿no? Estas cosas son las que generalmente les confunden a los alumnos. Acordarse que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica actúa, como en este caso, pero se elimina, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, yo ya les he pasado la presentación. No sé si tienen ustedes alguna consulta, alguna duda.
Esta es una pregunta parecida a la que hemos hecho, mira. Esta que está aquí, ¿no? Es parecida, sino que ahora te piden Y. Lo puedes hacer, ¿no? La sugerencia es igualar la presión. La presión en este punto, que voy a llamar 1, va a ser igual a la presión en este punto 2. Igual a la presión y haces exactamente lo mismo que he hecho yo. Y te sale la respuesta. La diferencia es que acá no es agua. El líquido A tiene densidad 2000. Este líquido B tiene densidad 4000. Ya te dan las densidades. Pero se iguala las presiones. Presión en 1 igual a presión en 2. Y ahí te sale. Esta pregunta, mira, de la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es esta. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Esa es la ecuación de la prensa hidráulica. Dice, en una prensa hidráulica los diámetros de los pistones son como 2 a 3. Luego las fuerzas que se equilibran son como, o sea, me están preguntando en qué relación están las fuerzas. O sea que la fuerza 1 entre la fuerza 2 será igual aquí al área 1 entre el área 2. Usando un poco álgebra, ¿no? Despejando. F1 entre F2 será A1 entre A2. Ahora chicos, aquí hay algo que deben recordar ustedes. ¿Cómo se calcula el área de un círculo conociendo el radio? ¿Cómo se calcula el área de un círculo conociendo el radio? Pi r cuadrado. Conociendo el radio. ¿Y cómo se calcula el área de un círculo conociendo el diámetro? Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Cuando te dan el diámetro, es pi diámetro cuadrado sobre 4. Cuando te dan el radio, pi radio al cuadrado. Yo voy a usar esto del diámetro, porque acá me dan los diámetros. Los diámetros están en la relación de 2 a 3. Entonces sería así. Un diámetro será como 2, digamos así, ¿no? El diámetro 1 será como 2 y el diámetro 2 será como 3, porque acá dicen que son como 2 a 3. Entonces lo reemplazo. Podría haberle puesto K también, pero es lo mismo, el K se va a eliminar. Entonces, el área 1 sería así. Pi por diámetro 1, 2. 2 al cuadrado sobre 4. Y abajo, pi por diámetro 2, 3. 3 al cuadrado sobre 4. Acá se hace producto de extremos y medios y se elimina. Pi se elimina 4. Y te estaría quedando así, que la fuerza 1 entre la fuerza 2 es igual al área 1 entre el área 2, pero eso es 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 novenos. Esa es la respuesta. Entonces, chicos, conclusión. Si quieres saber ese tema, tienes que conocer algunas fórmulas, como el área de un círculo, conociendo el diámetro, equivalencias entre centímetros y metros, equivalencias entre pascal y kilopascal, etc. Ya es cuestión de que ustedes practiquen. Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. La próxima vamos a terminar ya este tema. La próxima vamos a acabar este tema, estática de los fluidos, pero practiquen. Este tema viene en el examen de admisión. Lo dejo con el tutor para que coordinen ustedes con la tutora cualquier cambio en el horario o cualquier recomendación. Chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, profe.